Bueno, vamos a hablar sobre la resurrección. Hoy día vamos a hablar sobre el poder de la resurrección. Y miren, durante muchos años, amada iglesia, se ha querido desprestigiar la resurrección de Jesús. Se han inventado diferentes teorías, muchas cosas. Pero una de las más recientes que escuché hace algunos años fue la teoría que sacó que Jesús no había muerto. Si no saben lo que había pasado con Jesús, lo que la gente decía es que Jesús se había desmayado. Ojo, ¿no? Se desmayó, no murió, fue sacado y por eso es que después lo vieron con mucha gente conversando con sus discípulos. Pero hermanos, yo les voy a contar algo. La revista de la Asociación Médica de los Estados Unidos, una revista que ni siquiera es cristiana, reveló que esa teoría era totalmente absurda por 3 motivos. Primer motivo, la forma en que castigaron a Jesús cuando él recibió los azotes. Y quiero mostrar la primera imagen. Luisito, ayúdame, por favor. No sé cuántos ustedes conocerán, pero esta correa es conocida como el flagrum, ¿ok? Y te voy a contar, esto no es pestuchicote de 3 ramales. Levánteme la mano a aquellas personas, hermanos, por favor, que me acompañen para no sentirme el único. ¿A cuántos de ustedes les ha caído un San Martín cuando eran más jóvenes? San Martín, pero ya se fue el desodorante, levanta tu mano, ya, o sea, no te hagas acá. Ya, a varios. ¿A alguno de ustedes le cayó la anaconda? La anaconda es más grueso, pero en 3 ramales, pero eran así. Ya, eso no se compara, pero bueno, yo te digo porque me dieron a mí, porque yo estudié en un colegio nacional, ¿no? Y antiguamente, tu papá que te decía, maestra, ¿no? Si mi hijo se porta, dele nomás, pues, ¿no? Ahora, no lo insulte, me lo va a traumar, le va a dar ansiedad. Psicólogo va a querer, ¿no? Entonces, no, pero hermanos, no funciona así. Pero en ese tiempo nos daban, pues, ¿no? Yo no podía llegar tarde, no sé cómo haber sido porque en mi colegio fue un poco militar y, llega tarde, mamita, tenías que dar 20 vueltas en ranita, en zapito. ¿Se acuerdan? Han caminado así o yo soy el único. Y nos daban nuestro chicote 3 ramales, pues si algo pasaba, ¿no? Y nuestra clase tenía A, B, C, D, E. Tú sabes que el A eran los inteligentes, ¿no? Los medianos, los B, los aplicados. C, D, peligro, ¿no? Podía ser pandilleros, delincuentes, ¿no? E, peor, ¿no? O sea, más o menos así los clasificaba. Y bueno, ya hemos recibido. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque esto no se compara a un San Martín, hermanos. El flagum, les voy a contar, era una correa de cuero trenzada con bolas de metal y trozos de hueso afilado, ¿ya? Entretejidos en las trenzas o entrelazados entre ellas. O sea, cuando esto te golpeaba tu cuerpo, tu carne, desgarraba. La función no solamente era pegar, golpear, sino desgarrar. Ya tenía que desgarrar tu cuerpo. ¿Qué pasó? ¿Qué está oscuro? No va a pasar videos, chicos, préndanlo nomás. Ahí está. Ya, despuésito va a pasar, sigue unos videos. Entonces la función era desgarrar. La Biblia dice, hermanos, que el cuerpo de Jesús, escúcheme bien, todo su cuerpo fue una herida. O sea, no es que tenía heridas, por eso la Biblia dice por su llaga, no dice llagas. Por su llaga fuimos nosotros sanados o curados. Pero ¿saben qué es lo interesante con esto? Voy a hablar muchas cosas reveladoras de la Biblia, ¿ya? Pero creo que estén atentos, se las voy a regalar en este servicio. Y la Biblia dice que les dieron, ¿cuántos azotes? ¿Se acuerdan? 40 menos 1, dice la Biblia. ¿Cuánto es 40 menos 1? 39. ¿Y ustedes sabían, iglesia, que en el mundo existen 39 enfermedades? O sea, clases de enfermedades. Y de las 39 se derivan otras, pero la escala primaria son 39. O sea, quiere decir que en la cruz Jesús se llevó toda enfermedad. 40 menos 1, 39. ¿Tú crees, hermanos, que por la salvajada que le dieron estos romanos, Jesús hubiera podido quedar bien? Ya, vamos a ver primera parte, ya. Quedó todo huesos. La Biblia, un salmo dice que él podía contar sus huesos. Eso dice, mis huesos puedo contarlos, dice un salmo, refiriéndose a la profecía de Jesús, ¿no? La barba que fue, hermanos, a ver, para que te arranque una barba, ¿qué tuvieron que haber hecho? Hermanos, tuvieron que agarrarlo, quizá ponerle la pierna
o voltearlo, comenzar a jarandearlo para que la barba se le desprendiera. O sea, lo que Jesús realmente sufrió fue una de las torturas más horribles de la historia. Por eso es que hay científicos, médicos científicos, dedicados a estudiar lo que le pasó a Jesús. Lo segundo, ¿ya? Ahora, es el tema de la crucifixión. La crucifixión, hermanos, provocaba asfixia que terminaba matando poco a poco a la persona. Por eso es que Jesús, cuando está en la cruz, él conjugaba con sus piernas para poder respirar. Entonces, era ilógico poder pensar de que Jesús se haya desmayado. Te voy a explicar también por qué. Porque los romanos estaban capacitados, escúcheme bien, para ser asesinos. Si uno de ellos se escapaba, algún ladrón, alguna persona que tenía la cruz, eran destinados a morir. No podían dejarlo. ¿Quién se iba a rifar su pellejo a decirle, se escapó, pues se desmayó, ¿no? Toditos muertos. Es por eso que ellos, pensando de que sus discípulos podían robar el cuerpo, ¿qué es lo que hicieron? Comenzaron a levantar un ejército, unas pequeñas personas que cuidaran la tumba. O sea, imagínate, todo eso está escrito por historiadores y no solamente en la Biblia. Y lo tercero, hermanos, la evidencia de la muerte de Jesús fue de que de su costado, ¿se acuerdan que salió agua? ¿Agua con qué, se acuerdan? Con sangre. Médicamente, eso se le llama derrame pericárdico. ¿Qué pasó? El corazón de Jesús explota. Porque no había sangre. Eso se le llama derrame. Y es una profecía que está en los Salmos escrito, que dice, mi corazón se derritió como la cera. Entonces, la prueba médica se ve en estos aspectos, ¿no? Yo sé que está diciendo, pastor, está terrible. Hermanos, lo que ustedes han visto, si ustedes han visto la pasión de Cristo, esto es poco de lo que realmente se vivió con Jesús. Pero la pregunta es, ¿por qué? Quizá algunos de ustedes no entienden mucho este tema, pero hoy día pido al Espíritu Santo que pueda enseñarles y revelarles lo que hoy día en todo el mundo, hermanos, se está hablando, que es la resurrección. Ahora, ponte a pensar algo. Algo que revela nuestra identidad como cristianos no es la muerte de Jesús. Porque si se hubiera quedado muerto pues, ¿no? Como cualquier otro. Pero lo que nos define a nosotros como cristianos y por qué seguimos es la resurrección. Ya hay historiadores, hermanos, que hablan que vieron a Jesús caminar, estando con sus discípulos, evidencia, gente no cristiana, escritos, revelados ahí. Entonces, lo que realmente pasó ha cambiado tanto el mundo que partió el mundo en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Y hasta el día de hoy, hermano, hasta los ateos están hoy día, estos días, teniendo sus, entre comillas, sus vacaciones, recordando algo que pasó hace más de 2000 años. Yo quiero que entiendas que lo que no habría sentido hoy día estar sentados acá si Jesús no hubiera resucitado. Y ¿saben qué? No sé ustedes cuántos conocen, pónganme el Anthony Flew, no sé cuántos ustedes lo conocen a él, pero yo he hecho algunos estudios de este hombre. Porque ya no, el padre del ateísmo, también considerado con un título así. Hermanos, cada universidad que iba, a cada congreso que iba, tenía la desfachatez de hablar, no, pero hermano, sustentaba algunas cosas aparentemente bien. Un hombre muy estudioso y hablaba y negaba la existencia de Jesús, de la resurrección. Y mucha gente a ti decía, Anthony Flew, se ponían sus polos acá, tenían sus frases, hermanos, pero él tenía un solo fin y él lo dijo, voy a encontrar la verdad. Pero cualquier persona que busca la verdad se va a encontrar con quién es la verdad. Y se encontró en uno de sus estudios con Jesús mismo y comenzó a decir, realmente creo que estoy equivocado, realmente Jesús creo que sí, realmente vivió, existió, y comenzó a estudiar. Y un día en una conferencia se levanta y dice, pido perdón, pero hoy he negado por muchos años la existencia de Jesús, de Dios y demás cosas. Hoy día delante de todos ustedes me arrepiento porque me he hecho cristiano. Y todos los estudiantes dijeron, ¿qué ha pasado con él? Porque escúchame bien, cuando alguien busque la verdad, y Jesús dijo, y la verdad los hará libres. Y así ha pasado con muchos famosos que nosotros hemos ido conociendo. Solamente Jesús es el único capaz de cambiar nuestra vida, de transformarla. Y tú no sabes a qué ha sido, gracias a que lo que dijo que iba a hacer, lo hizo, que iba a resucitar.
y resucitó. Y cuando resucitó, venció la muerte. Y la muerte no tiene poder sobre ustedes, no tiene poder sobre mí, cuando tú aceptas el regalo de la salvación que es Jesús. Porque ¿cómo se vence cómo se vence el fuego, hermanos? Con agua, ¿sí o no? ¿Cómo se vence la oscuridad? ¿Y cómo se vence la muerte? Por eso Jesús tenía que resucitar. Por eso era clave la resurrección, para que Él también nos fuera a dar vida a nosotros. Yo hoy día quiero hablar de tres aspectos de eso, y el primer aspecto quiero hablar sobre el intercambio, para que puedan entender un poco más. Quiero mostrarles esta cruz. Ayúdame con la cruz. Cada vez, hermanos, no sé si a ustedes les pasaba esto, pero he meditado mucho, por muchos años, acerca de esta cruz. Hermano, la cruz que tú ves acá no era para Jesús. No fue construida para Jesús. La cruz que tú ves ahí, y es algo que yo renegaba, era para Barrabás. Esta cruz fue diseñada para Barrabás. ¿Quién tenía que estar cruzando el Gólgota? Barrabás. Ahora, ponte a pensar algo. Si a Barrabás lo dejaron libre, ¿cómo eran estos otros dos que se quedaron? Porque nadie iba a la cruz por robar carteras, hermano. Iban los bravos de bravos. Pero después de mucho tiempo, yo me di cuenta, hermanos, meditándolo, y que Dios habla en mi corazón, que esa cruz no era para Barrabás. O sea, Jesús la tomó. Pero si te pones a pensar, tú y yo éramos Barrabás. Pues la Biblia dice que todos nosotros habíamos pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y saben lo que demandaba el pecado para nuestra vida? Muerte, sufrimiento, dolor. ¿Han leído Deuteronomio capítulo 28 alguna vez? Habla todas las maldiciones de la ley. Que nunca ibas a poder estar feliz, nunca ibas a poder estar en paz, las enfermedades te iban a atacar, ibas a estar siempre en pobreza, en maldición, que a tus hijos le iba a ir mal, que no ibas a ver alegría, ibas a ver muerte, todas esas cosas. Tú lees, es terrible todas las maldiciones que ocurren ahí, que comienza a declarar, pues todas esas maldiciones tenían que caer sobre nosotros, y lo que el pecado reclamaba y lo que Satanás reclamaba es muerte. Y no solamente quiero verte morir, quiero verte destruido, quiero verte infeliz, quiero verte en depresión, quiero verte sin paz, quiero ver con tu familia destruida. Eso es lo que el pecado reclamaba hacia nuestra vida. Entonces, escúchame bien, iglesia. Las personas que no entienden estas cosas, que no entienden que merecíamos la muerte, una vida de condenación, sin su presencia, con enfermedades, ¿no? Sin riqueza, sin su paz, sin perdón, son personas que no entienden qué es lo que pasó esa noche o esa tarde en la cruz del Calvario. Escúchame, porque Jesús lo golpearon, ¿se acuerdan? En el patio. Quizás Jesús se pudo haber quedado ahí, pero Él tuvo que todavía resistir con el dolor de su cuerpo, arrastrado, llegar a una cruz y aguantar todavía eso, porque Él no podía quedarse ahí, tenía que ir a la cruz, tenía que llegar ahí, porque iba a ocurrir algo, el intercambio. Su muerte, o sea, nuestra muerte, perdón, por su vida, nuestras maldiciones por sus bendiciones. Porque todos nosotros habíamos pecado y no merecíamos nada. Pero Él dijo, yo voy a intercambiar tu lugar, porque todos nosotros fuimos Barrabás, vamos a ponerlo así, y voy a tomar tu cruz. Y todo lo que me pertenece a mí te lo voy a entregar a ti. Y me da cólera que no entiendas que todas las bendiciones te pertenecen gracias a este intercambio, este cambio que hubo para que Jesús se lleve nuestras maldiciones. ¿Se acuerdan ustedes cuando Adán y Eva pecan? Y la Biblia dice que salen espinas, cardos y espinas. ¿Saben lo que significan las espinas, hermanos? Juicio, maldición. Te hago una pregunta. ¿Qué le pusieron a Jesús en su cabeza cuando estaba en la cruz?
¿Sabes qué significa eso? Que tu maldición fue la corona. Mi maldición fue la corona de Jesús. A Jesús no le pusieron una corona de rey. Fue el intercambio. Entonces yo me llevo las enfermedades, la maldición, para que ustedes no vivan mal, para que su matrimonio sea restaurado, para que su vida tome un giro. Solamente conóceme a mí y vas a ver el cambio que yo puedo hacer en tu vida, en tu corazón. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia, para que ya no sigan viviendo de esa forma, porque por más de 2000 años la gente, hermanos, sufría, se iba, hermanos, al lugar del Jade, del Seol. Nadie puede irse al cielo, nadie. Por eso Jesús tuvo que venir a morir por nosotros, a hacer este intercambio, de llevarse nuestra maldición, nuestra muerte, para que Él nos diera su vida eterna. Amén. ¿Están entendiéndome en esta noche? Y no solamente eso, hermanos. La siguiente cosa que quiero que entiendas es que en la cruz también fuimos perdonados. Y aquí quiero detenerme un poquito más, hermanos. Porque quien no sabe lo que Jesús hizo, nunca entenderá o nunca podrás servirle. Te voy a contar una historia para que me entiendas un poquito más. Vamos a Lucas capítulo 7, verso 36. Dice, uno de los fariseos, escúcheme, quiero que entendamos esto. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los he enjuagado con sus cabellos. No me diste besos, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Wow. Y hay gente hoy día sentada en las iglesias que nunca han entendido lo que Jesús ha venido a hacer por sus vidas. ¿Conoces a gente que sirve con mucha pasión en las iglesias? ¿Conocen? Que son gente apasionada, que a pesar de viento y marea están sirviendo al Señor. ¿Conocen o no? A pesar de que tengan hijos y familia, están sirviendo al Señor. Tú puedes ser una persona como ellas. ¿Y por qué otras no lo hacen? Porque nunca entendieron el amor ni el perdón de Dios. Nunca entendieron la posición que tenían y qué es lo que ellos buscaban de Jesús. Porque ellos se creían como este fariseo, personas limpias o quizás hasta buenas, pero la Biblia dice que nadie es bueno sino Dios. Ahora, yo conozco inclusive gente que ha sido dañados en su misma iglesia y se van a otra iglesia y siguen sirviendo, porque su causa no es el pastor que los ha lastimado, sino es lo que Jesús hizo por ellos hace más de 2000 años. Yo te voy a contar algo, y es que, a ver,
Hermanos, ¿cómo te los cuento? Cuando yo comienzo a entender un poquito más sobre el tema de mi familia, todos como hijos pensamos de que nuestro papá es nuestro héroe, son perfectos, ¿verdad? Como hijos los vemos a nuestros padres perfectos, que son lo máximo que uno tiene, pero a la larga que yo iba entendiendo un poco la relación de mi papá y de mi mamá, no era tan buena, ¿no? Poco a poco iba entendiendo de por qué mi mamá era una mujer tan amargada, que todo nos reñía, y era porque a los 7 años yo me enteré que había perdido un hermano. Y yo quizá juzgaba a mi mamá porque era una persona amargada, pero no entendía el dolor que ella sentía, ¿no? Perder un hijo, estarán acá o habrán perdido un hijo. Y la forma en que se perdió también fue bastante triste cuando mi mamá me lo cuenta. Y eso causa en ella ansiedad, depresión, estrés. Y si bien es cierto, nosotros no venimos de una primera generación, una segunda generación de cristianos, nadie era cristiano, pero yo veía abusos entre mi papá y mi mamá, faltas de respeto, insultos y otras cosas más. Y nosotros como hijos nos dolía ver esas cosas. Mi papá también tomaba mucho, y mi papá acá viajaba mucho. Yo es algo que yo siempre le reclamaba, ¿no? Porque en las actuaciones, ¿quién creen que estaba? Mi mamá. Día del Padre, la mamá. Actuaciones, la mamá. Y mi papá siempre paraba trabajando. Yo sé que no era malo, estaba trabajando, pero yo necesitaba del tiempo. Y nosotros lo necesitábamos. Y cuando él venía, o los días que venía acá, solo se iba a tomar. En muchas de las ocasiones, lastimó mucho mi corazón. Entonces, durante muchos años, hermano, yo detesté las Navidades, detesté mis cumpleaños, porque mis cumpleaños eran símbolo de pelea. Porque mi mamá quería hacerme algo y quería gastar plata. Y mi papá decía, pero si no tenemos. Y el dinero siempre fue parte de una discusión en mi hogar. No sé si habrá sido en tu hogar también, pero siempre hubo peleas. Recuerdo que en una ocasión en Bolivia, justo en mi cumpleaños, mi papá llega tomado. Comienzan a pelear mis papás. Yo tengo esa imagen, esa foto. Y me agarro mi bicicleta que yo tenía y me escapo de mi casa. A los más o menos, ¿cuántos? 6 años, 7 años. Me escapo. Me fui por la deriva. No quería estar en mi casa. Y luego quise regresar porque me arrepentí. Pero como había andado tanto, me perdí del camino. Era de noche. ¿Cuántas horas estuve manejando? No me acuerdo. Lo único que me acuerdo es que cuando llegué, había policías en mi casa. Había policías en mi casa y mi mamá me tiró la rienda pues, de mi vida, ¿no? ¿Por qué? Pero yo no sabía lo que yo sentía en mi corazón. Y las Navidades eran igual. Eran peleas. Yo nunca he armado una Navidad. No me gustaba armar, decorar. Mi hermano sí, mi hermana quizá ahí, pero nunca, no me gustaba a mí ordenar porque siempre había pelea. Mi mamá la veía llorando porque mi papá peleaba, entonces nosotros estábamos cansados. Todo eso lo he vivido por años y era un martirio. Ya era un martirio para nosotros y sobre todo porque yo no me sentía amado, hermanos. Y no sé si tú te habrás sentido amado en ese tiempo, pero yo no me sentía amado. Yo sentía que cada uno miraba sus cosas y su forma de que ser buenos padres, pero yo realmente estaba muy lejos del corazón de mi papá y mi mamá. Estaba muy lejos. Y cada vez yo miraba el matrimonio de mi papá desplomándose, ¿no? Pero creo que cuando ellos peleaban, nosotros íbamos y les decíamos, dejen de pelear, por favor. Háganlo por nosotros. Y quizá cambiaban por unos días, pero de ahí nada más. Se metían la abuela, se metían los tíos, por favor, Juvenal, por favor, nena. Y mal decía nena. Ya, entonces, nena, dejen de pelear, mira cuánto daño le hacen los chicos. Cambiaban a las semanas y volvían, se olvidaban. Conciliadores. Al final, ¿qué hicimos como hijos? ¿Qué decíamos como hijos? Que se separen. O sea, ya estábamos cansados. Entonces, una de las cosas que yo comencé a meterme fuerte, gracias a Dios nunca me metí en droga, y eso que hemos vivido en lugares muy maleados, hermano. Yo viví pues con
con gente muy maleada, que hoy en día están en la cárcel. Pero gracias a Dios que Él me cuidó, pero yo comencé a refugiarme en los videojuegos. Hermanos, a cualquiera de ustedes me los pateaba en cualquier videojuego. Yo paraba 6 horas, 5 horas en la Independencia todos los días. Hay gente que no sabe, pero yo me he metido a concursos para jugar videojuegos. Por eso es que una de las primeras cosas que el Señor me pide cuando yo lo conozco a Jesús es eso, que renuncie a esas cosas. Él no me pidió dejar de tomar porque no tomaba, nunca había fumado. Él me dijo, vas a cambiar eso. Y yo obediente, pero bueno. Entonces yo quiero que entiendas mi corazón. Y cuando viene un hombre, un joven, a predicarme de Jesús, ¿saben lo que más me enojó? Que cuando él vino me dijo, Jesús te ama. Ahora yo me sentía enojado porque yo dije, yo nunca me he sentido amado verdaderamente. Quizás sí, pero yo te hablo como yo me sentía por mis padres. Ellos no saben las cosas que yo he pasado, que yo aprendí a defenderme en la vida solo. Yo no tuve un papá que me enseñara a rasurarme o a conquistar chicas. Tenía una baja autoestima, pero algo que sí aprendí fue a defenderme en la vida. Porque los que hemos estudiado en colegio nacional, sabes que tienes que aprender a defenderte y a defender a tus hermanos y a pelearte con choros. Entonces, esas cosas yo comencé a aprender, a defenderme en esta vida, que nadie va a abusar de mí. Y cuando esta persona me dice, Jesús te ama, yo me enojé porque uno no puede entender si realmente es amado o no. Mi papá me botó 3 veces de la casa, y las 3 veces fueron porque defendí a mi mamá para que no le metiera la mano. Y un 23 de enero del año 2003, 23 de enero de 2003, te estoy hablando 22, 20, ¿cuánto ya? Ya voy a ir ya unos 25 años de cristiano. En mi sala me arrodillé y por primera vez oré. Nunca había orado, hermanos. Y le dije, si tú realmente existes y eres Dios, cámbiame. Cambia mi vida. Pero voy a creer, le dije, si tú eres capaz de cambiar mi familia, mi papá, mi mamá. Porque a pesar de todo, hermanos, yo los amaba. Eran mis padres. ¿Y qué creen, hermano? Cuando yo invité a Jesús a venir a mi vida, yo no se los voy a contar en otro testimonio, otra prédica será, pero en 5 meses Jesús transformó el corazón de mi padre, de mi madre, de mi hermano. Toda nuestra vida fue transformada por Jesús. Te lo digo aquí, mis padres no dormían juntos. Y cuando conocen a Jesús, yo no me acuerdo, quizá cuando fue niños durmieron juntos, pude verlos, papá, mamá, y una Biblia en el medio. Pude verlos caminando de la mano, pidiéndose perdón, pidiéndome perdón yo con mi padre. O sea, Jesús, la iglesia comenzó a restaurar toda mi vida. Entonces, cuando yo leo esta parábola, yo me identifico tanto como esta mujer. Por eso es que en mis 25 años nunca he dejado de servir, porque sé cuánto Él restauró, cuánto Él me perdonó. Pero la gente que nunca ha vivido esto nunca va a poder entender el que es servir a Jesús. Por eso para mí es un anhelo cuando le predico a otra persona, porque yo quiero que ella viva lo mismo que yo he vivido. Porque lo que yo te cuento no es que alguien me ha floreado, hermano. Yo soy una persona que leo mucho, soy muy estudioso, de verdad. Yo te hablo lo que yo lo he vivido, cómo Dios me sanó a mí de una enfermedad, cómo Dios libró a mi hermana del cáncer.
cómo Dios comenzó a restaurar cada área del corazón de cada uno de mis familiares, mis tías, mis primos, y más gente comenzó a llegar a Jesús. Por eso Jesús dijo, ¿no? Solo las personas, ¿no?, que saben cuánto se les ha perdonado son las personas que saben amar. Por eso, si tú, hermano, no has vivido eso, comienza a vivirlo. Yo no quiero que seas como este fariseo que no entendió ni papa. Que vengas un día y que pienses, estoy con Jesús, pero en realidad no has entendido lo que Él puede hacer o quizá hizo contigo y te has olvidado de Él. Hermano, ni aunque me peleara con cualquier pastor, yo seguiría sirviendo. Yo seguiría haciendo las cosas de Jesús y no me cansaría de hacerlo. Entonces es importante eso. Te tenía un video, pero yo no voy a poner. Luis Miguel, no me pongas el primer video, porque me queda poco tiempo. El segundo sí, pero yo te voy a avisar. No me lo pongas todavía. Pero hermano, te voy a contar este video. No te lo voy a poner porque si no se nos va a ir el tiempo. Pero este es un video de un asesino. Te voy a dejar para que lo busques en internet. Hermanos, el hombre había matado a 47 mujeres. Las había torturado. Y están en la sala del juzgado. Y van, y tú lo ves frío en el video, frío, no le interesa nada. Y comienzan a pasar los familiares de cada víctima a hablarle, decían, yo te deseo la muerte, ni el infierno va a poder compensar lo que has hecho con mi hermana. Y todos comienzan a insultarlo, hermano, todos. Y el pata lo habían sentenciado a pena de muerte. ¿Ya? Gracias. Lo habían sentenciado a pena de muerte. ¿Y saben qué? De repente aparece un hombre grande. Todos le habían deseado cualquier cosa. Y el sentenciado está ahí todo frío, pues tú lo ves, ¿no? Y le dice, tú has escuchado, le dice, todo lo que estas personas te han dicho. Pero en mi caso no es igual. Yo vengo a decirte el día de hoy, delante de esta audiencia, que te perdono. Tú me quitaste a mi hija. Yo la arrullé, yo la cargué, yo jugué con ella. Yo no sé qué te habrá llevado a hacer esas cosas, pero así como Jesús me ha perdonado, así te perdono hoy día. Hermanos, cuando él escuchó eso, tú lo ves a este asesino, a este criminal, como su corazón se contrista, como su rostro comienza a cambiar, porque estaba viviendo una experiencia distinta a la que estaba recibiendo. Porque los que entendemos de que Dios nos ha salvado y perdonado, podemos entender su gran amor hacia nosotros. Por eso no pecamos así, hermanos. Puedes equivocarte, pero no deliberadamente para destruir tu familia, pero no deliberadamente para dañar el corazón de Dios. Porque cuando tú pecas y le eres infiel a tu esposa, varón, le estás siendo infiel a Dios. Y nosotros no somos así. Ya no somos así. Él nos ha libertado y nos ha dado paz y nos ha dado sabiduría. Entonces mi esposa sabe muy bien que antes de amarla a ella y a mis hijos por sobre todas las cosas, yo amo a Jesús. Y por cuanto amo a Jesús y respeto a Jesús, no voy a deshonrarlos a ellos. Puedo tener mis días molestos donde podemos pelearnos, pero eso no va a cambiar mi amor hacia mi familia, hacia mi esposa. Tú cuánto amas a Jesús, así vas a vivir. Cuánto honras. Honra a Jesús y vas a ver cómo Dios te va a honrar también en esta vida. Y el último punto que quiero hablar con ustedes es el pacto. El primero, ¿se acuerdan que les dije? El intercambio. El segundo, perdonados. Y el tercero, pacto completado. Te quiero comentar esto. Vamos a Efesios 1:7. Dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a la riqueza de su gracia. Hermanos, es que mira, quiero que entiendas algo. Dios hizo un pacto con el hombre, y todo pacto, escúchame bien, concluye con derramamiento de sangre. Todo pacto. Por eso en los matrimonios, hermanos, el derramamiento de sangre debería ser cuando se unen, pues, no antes. Ahí cuando se juntan. Por eso hay que enseñar esto a nuestros hijos, porque con derramamiento de sangre se cierra el pacto.
Y cuando Jesús, dice, hemos leído, derramó toda su sangre, Él dijo, todo lo que tenía que hacer, ya lo hice. No necesitan nada más. ¿Qué necesitan? Pastor, tengo ansiedad. Dios, tengo, no sé, depresión. El Señor tiene una promesa para ti. Pastor, me he detectado cáncer. Tiene una promesa para ti. Ya hice todo lo que tenía que hacer. No necesitan más. Pastor, me falta dinero. Ya, entonces tienes que leer las Escrituras, porque eso también está suplido para tu vida. ¿Qué necesitas? Porque si no has leído lo siguiente, la Biblia dice que cuando Jesús se fue, lo siguiente que hizo fue sentarse. ¿Y para qué uno se siente, hermanos? ¿Para qué? Para descansar. Y Jesús está sentado descansando porque ha dicho, todo lo que yo he hecho está suplido. Pídeme cualquier cosa en mi nombre y yo te lo daré. Gracias a la resurrección de Jesús. Amén. Ya estoy terminando, no te quedes. Génesis 15. Pero te voy a contar cómo fue este pacto. Dice que le dice a Abraham, voy a hacer un pacto contigo. Pero la palabra que sale en el original sale, vamos a cortar un pacto. ¿Qué significaba eso? En ese tiempo, cortar un pacto significaba, vamos a hacer un pacto, pero vas a partir animales y los vas a partir en la mitad. Entonces Abraham hizo eso, hizo un camino con animales muertos, partió a la mitad y la sangre estaba ahí. ¿Y quién iba a hacer el pacto? ¿Te he dicho quién? Dios con A. Atentos, hermanos, no te me duermas, que falta poco. Dios con Abraham. Pero percátate este detalle. Dios lo llama a Abraham para hacer el pacto, porque el pacto se tiene que hacer entre dos. ¿Y sabe lo que hace Dios? Lo hace dormir a Abraham. O sea, el pacto tiene que hacer entre los dos. ¿Y parecen para qué? Porque cuando ellos iban a caminar en este camino, iban a decir promesas que tenían que cumplir. ¿Ok? Pero Abraham lo deja dormido. Y Dios se pasea en este camino. Léalo en Génesis capítulo 15. Declarando, si yo, escúchame, porque como Abraham lo dejó dormido, él tomó el pacto de Abraham, las promesas que iba a hacer Abraham. ¿Cómo? Si yo incumplo este pacto, Dios decía, si yo incumplo este pacto, como Dios dice, que le pase lo de estos animales a mí. Y si Abraham rompe el pacto o rompe el compromiso, que a mí me pase el no cumplimiento de Abraham. Y como sabía que la humanidad no podía, él recibió el castigo por nosotros. Escrito, hermanos, ¿puedes entender el amor de Dios? Desde mucho antes, cuánto nos ha amado, todo lo que Él había planeado para nosotros. Hermano, no hay nada más que tengamos que hacer. Lo único que tienes que hacer es recibir a Jesús, su perdón, su amor, hermano, y comenzar a predicar el evangelio como loco y dejar que Dios restaure tu vida, tu familia, el corazón de tus hijos, el corazón de tu compañero que se encuentra ahí angustiado. Lo único que tienes que ir es compartir esta buena noticia. Pero debes entender la condición que has tenido y aceptar su amor. Te voy a contar dos cosas más antes de terminar. Esto le contaba a los chicos en la mañana. Estaba leyendo el jueves esta parte. ¿Se acuerdan que Judas lo entrega a Jesús? Pero le dice lo siguiente a los fariseos. Le dice, al que yo bese, ese es. ¿Se acuerdan? ¿Y qué hace Judas? Lo besó. Entonces mi pregunta fue hacerle al Señor, ¿no? Porque el Señor habla, hermanos. El Señor te responde. Entonces yo le hice la pregunta, Señor, yo sé que el beso es como que una figura de que hablan, ¿no?, de la traición, ¿no? Pero a ver, yo me puedo pensar, ¿acaso los fariseos o los soldados romanos no conocían quién era Jesús? Se lo vieron por 3 años, ¿sí o no? ¿Por qué el beso? O sea, ¿qué significa el beso? ¿Qué pasaba? Porque debe haber algo más. Entonces yo dije, Señor, ¿puedes explicarme? Y comienzo a indagar.
Y en la cultura, en ese tiempo, cada rey, escúchame bien, cada persona, antes de ser coronado rey, se le daba un beso. Pruébame esto, te voy a dar una cita bíblica. Y es donde el Señor me lleva a Samuel, el profeta, con el próximo rey, que era Saúl. Y dice que se encuentran con Saúl y primero lo que hace es ungirlo. El Espíritu Santo lo ungió a Jesús en el desierto, ¿se acuerdan? Ungido. Y después de que lo ungió, lo besó para que luego sea rey. Hermanos, esta señal del beso, lo más probable, hermanos, que sea una señal antes de que Jesús fuera proclamado como el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque se iba a una cruz para ser proclamado el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque iba a vencer. Amén.